acá estamos de vuelta. Retomamos para la columna sobre el caso de las coimas de Karina, con sus apodos: Alta Coimera. Alta Coimera. Karina es alta coimera con y su es sobrino, verdad. su sobrino, el perro Coiman. Sobrinos, ¿no? ¿Lo consideran sobrinos? Sí. Ok. Porque si son los hijos de Milei, entonces son sus sobrinos. Ah, pero ella también es la primera dama, lo que es muy raro. Debe ser su hijo, porque ella es la primera dama. Ella es la primera Milei dama. dijo que él quería ser presidente para hacerla a Karina la primera dama. Y después no quieren que la gente cuchichee sobre que... Claro, sobre que ellos... Y ¿no? los cargos que le dieron son muy sugerentes encima, ¿no? Secretaria. Sí. Bueno. Tenemos una primera placa para ilustrar cuándo, ¿no?, ocurrió todo esto. Ay, la hermosa... decí, ¿quién te hizo el...? Ami, la foto no es culpa de ella. Aplauso para Ami, que hizo lo que pudo con la foto que le di. Aplauso para Ami, que hizo esta linda presentación. Gracias, Ami, gracias. Sí, acá hay un equipo. Esto es cada vez más profesional, cada vez los mirá roles lo más que individuales. es eso. Están todos los actores principales, hasta la Andis, con su logo. Con la Andy está presente, sí. Qué fea que gente, Y yo Vos estoy ahí. saliste bien. Y yo estoy ahí, estoy bastante bien para estar. La verdad que sí. Gracias, Me Ami. gusta cómo se teletransporta mi mano de un lado y aparece en tu hombro. Claro, ahí está. Hermoso. Ay. Bueno. Qué manera de perder el tiempo. Disociando en UniTV UNAG. Lo que tenemos en la primera placa es un resumen básicamente de todo lo que viene ocurriendo en esta semana. Los hechos bastante conocidos, Efectos la verdad. especiales, como sube esa cortina. De esto ya se habló mucho. El origen del escándalo, las filtraciones de audios, básicamente atribuidos a Diego Spagnuolo. Hay que aclarar que es, aparte del ex director de la Andis, y digo ex porque recientemente lo acaban de rajar, es decir, hasta no hace mucho tiempo lo era. Ha sido destituido. Es ex abogado de Milei y bastante amigo. Ya vamos a hablar un poquito de la historia de Spagnuolo. De Milei y Spagnuolo. Las vinculaciones de esta trama de amigos. Y lo que hay que tener en cuenta, me parece, es que las acusaciones principales, ¿sí? O sea, la principal acusación de lo que se puede derivar de los audios que se escuchan es: hablamos en potencial, podría haber existido un esquema de recaudación ilegal en compra de medicamentos con retornos de entre el 3 y el 8%. Ahí hay que ver cómo se hace la cuentita, pero más o menos eso es lo que se deja entrever. Ya vamos a hablar un poquito de en qué consistiría esta forma este mecanismo de justamente de cobro a los laboratorios que tenían como intermediario a las droguerías y involucraban directamente a la Andis, ¿sí? Toda esta vinculación, cómo funcionaba este mecanismo, ya lo vamos a desentrañar un poquito más adelante. Los implicados señalados, y esto es muy importante, acá hay que acordarnos de los nombres de estas personas, grabarlas a fuego para que después en unos años, 10... cuando se vuelvan a presentar, no se olviden, no aparezcan como gente nueva que nunca gobernó y que nunca estuvo en el Estado y que nunca cometió ningún acto de corrupción, como ya nos pasa siempre con Patricia Bullrich. Karina Milei es la primera. Si querés ya podemos avanzar justamente en la cronología. Vamos a la cronología antes de involucrar a esto a nuestra primera actora, nuestra primera protagonista, actriz de estos hechos. Origen del escándalo, ¿no? Bueno, las filtraciones atribuidas a Diego Spagnuolo están precedidas, son del 21 de agosto, ¿sí? El 21 de agosto de 2025 fue cuando se filtraron estos audios, y ese mismo día también el abogado Gregorio Dalbón es el que presenta la denuncia penal, ¿sí? Ahí es el momento en que Gregorio Dalbón presenta la denuncia penal. Hay que entender que ya en agosto de 2024 hubo una denuncia contra la Andis, que involucraba también a la droguería suizo-argentino, pero quedó archivado por una cuestión de falta de, en ese entonces, evidencias y pruebas para poder seguir impulsando la causa.
Entonces, esto no era tan nuevo como uno creería. Ya hubo en algún momento, el año pasado, ya hubo una denuncia sobre esto. Lo que pasa es que quedó en la nada. Entre febrero y julio de 2025 es donde se estimaría que pudieron haber sido grabados estos audios por Diego Spagnuolo. Y el 22 de agosto, después el 21 se hace la denuncia penal, el mismo día que se hace la filtración de los audios. El 22 de agosto de 2025 se realizan allanamientos tanto a Spagnuolo, donde se hallaron celulares y máquinas de contar billetines, básicamente, dinero. Y Kovalisker intentó huir con dinero en sobres. Son hermanos, hay 3, hay 2 que están como bastante implicados y uno es el que se lo encontró huyendo con dinero, unos $266.000 y 7 millones de pesos. Con eso más o menos se lo encontró tratando de huir, ¿sí? Entonces, luego el 25 de agosto es donde aparece la primer defensa por parte de Martín Menem. Sale a decir que básicamente defiende a Karina Milei y lo defiende a Lule Menem, ¿sí? A Eduardo Lule Menem. Después, para más adelante, averiguar por qué le dicen Lule. Yo sabes que no me detuve en ese detalle, pero dije, a mí lo debe saber seguramente. Así que cuando lleguemos a Lule, lo voy buscando en el mientras tanto. Vos búscalo ahí. Y el 27 de agosto se realiza el peritaje que reveló mensajes borrados en el celular de Spagnuolo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque justamente se encontró que Diego trató de borrar básicamente estos audios de su celular. Eso es lo que sugeriría que encontraron que en el celular había básicamente mensajes borrados. Y se entiende o se presume que probablemente eran estos mismos audios que se filtraron y que hoy, por ejemplo, de Mauro De Federico, el periodista que hizo la filtración de este primer audio, fue llamado a comparecer ante la justicia a declarar, básicamente porque si era el que filtró el audio, la justicia dijo, vení, y presentó, Ian, corregime el número. 50 audios, 50 nuevos audios en los que se puede escuchar nuevas apariciones de estos personajes como Lule Menem, Spagnuolo y todos los actores de esta... Y esto es muy importante, hay que estar atentos porque probablemente en los próximos días vamos a poder encontrar razones o tener más elementos para especular por qué se llegó a esta filtración. O sea, si es una operación interna, si es una operación del propio Spagnuolo. Te hago una consulta. Yo había visto, dentro de todo lo que se habla de este caso, este tema de las máquinas de contar dinero que se le secuestraron de la casa a Spagnuolo, ¿no? En un momento, yo recuerdo, en otra época de la política y en otra época de la justicia, que se han abierto causas, se han cerrado causas y se han utilizado como prueba estas máquinas para contar plata. ¿Se acuerdan en los casos en su momento con el kirchnerismo, que se hablaba en todos los medios de televisión por qué esta gente tenía en su casa máquinas para contar dinero? ¿Cuánta plata necesitaban contar para tener estas máquinas? Diego Spagnuolo es una persona que en sus audios cuenta que no gana más de 3 millones de pesos al mes. Que muchos de los que van a escuchar esto o de nosotros pueden decir 3 millones de pesos es una buena suma de dinero porque es algo que nosotros no ganamos. Pero para esta gente 3 millones de pesos es un sueldo normal, mínimo, que no les sirve para nada. Aparte hay que contar en efectivo. No es lo que te transfieren de tu sueldo. Exactamente. Y teniendo en cuenta esto, ¿por qué tendría estas máquinas para contar dinero una persona que supuestamente únicamente se dedica a trabajar para el Estado y a cobrar un sueldo en blanco? Que no puedes hacer otra cosa cuando trabajas para el Estado. No. Claramente este tipo estas máquinas, cuando se utilizan, todo este tipo de elementos de pruebas son lo que se llaman pruebas indiciarias. Te dan indicios de que puede haber un delito. Y luego en el proceso penal, cuando sea el juicio, ahí es donde se van a poder aportar otro tipo de elementos y además le permiten al fiscal que esté encargado de la investigación, con base en estos indicios, poder ordenar más allanamientos, poder ordenar esta investigación sobre qué se dijo en estos audios, hacer una investigación más a fondo, que es lo que no se había podido hacer en aquel agosto de 2024, ¿sí? El año pasado, hace un año. Es increíble porque hace un año había ocurrido eso.
y que no permitió avanzar en la investigación de esto. Muchos decían, Gonza, esta cuestión de, los audios aparecen un par de semanas antes de las elecciones, un par de meses antes de las elecciones. Qué conveniente. Bueno, qué conveniente, también apareció el audio de Alberto Fernández 2 semanas antes de las elecciones en su momento, cuando eran audios que habían circulado y que tenían en su poder hace más de 1 año y medio, ¿no? O sea, estas cosas convenientemente aparecen, como decimos, pero la denuncia, como vos decís, ya estaba hecha hace 1 año atrás. No es algo nuevo esto que surgió simplemente por las elecciones. Exacto, o sea, hace 1 año se intentó denunciar esto. Lo que ocurre es que, por algún motivo, la justicia dijo, acá no hay elementos de prueba suficiente para elevar una investigación penal. Es algo que ya existía y alguien dijo, faltan 2 semanas para las elecciones. A ver, y salió. A ver, una cosa es la intención de las personas que deciden poner en conocimiento la existencia de determinados hechos delictivos. Las intenciones pueden ser varias, pueden ser golpear al gobierno, lo que sea. La pregunta es, si es verdad, es verdad. O sea, si cometiste un delito, sos corrupto por más que tengan la intención de voltearte o no. El hecho es indiscutible. ¿Es un delito o no es un delito? Porque eso es lo que tenemos que discutir. Después, las intenciones de por qué revelaron esos audios. Si Diego Spagnuolo lo que hizo es tratar de desligarse de algo que nos íbamos a enterar pronto, o si lo que hizo Diego Spagnuolo en realidad era como yo quería tener mi caja y me la estaba manejando Martín Menem, es decir, ese es el problema de fondo, digamos. Todos estos audios que acaba de entregar a la justicia Federico de Mauro, el periodista, es lo que nos va a permitir a más adelante poder precisar qué es lo que estaba un poco de fondo detrás de esto. Yo quiero resaltar que a Cristina la escucharon durante años por su causa de vialidad y lo único que encontraron fue yo Cristina pelotudo. Fue lo más relevante que encontraron en sus llamadas telefónicas. Claro, aparte, acá lo interesante de analizar es las reacciones del gobierno, porque primero el gobierno medio que se quedó ahí calladito, no dijo nada, y estaban medio desconcertados, al punto tal que dicen como que quizás Milei estaba como hasta un poco sobremedicado, vamos a decir, para controlar la situación. Y sería Karina Jugó pañalera, la que, dijeron. Exacto. Y es Karina básicamente la que lo tranquilizó, ¿no? Pero no con palabras, digamos, con cariño y afecto. Con cariño y afecto. Fraternal. ¡Basta! Porque siempre suena, no hay forma de que no suene turbio. Dije fraternal. Basta, es que la gente no te está viendo la cara que estás poniendo mientras lo decís. Sí, aparte sí, fraternal y no me suena a fraternidad de la Revolución Francesa. Por eso hablo fuera de cámara. Fraternal. Claro, no pueden hacer esta cara. Bueno, lo que me interesa saber, que vos podrás decirme mejor, Gonza, es esta cuestión de si Spagnuolo decide tomar esta posición de la figura del arrepentido, algo que surgió en el gobierno de Mauricio Macri, que utilizaron personas como Fariña, por ejemplo, para denunciar cosas completamente surrealistas, con 0 contenido y 0 pruebas, simplemente abusando de un recurso de la justicia para beneficiarse y para ensuciar a personas que posiblemente no estaban involucrados en hechos delictivos. En este caso, ¿cuál es la posibilidad de que Spagnuolo acceda a esta figura del arrepentido y pueda verse beneficiada la causa de esta figura? Yo creo que podrías adquirir la figura de imputado colaborador por el hecho de que, en definitiva, si aplicamos la misma lógica que se aplicó en el caso de las causas contra Cristina, si se aplica el mismo criterio, debería aplicarse a Spagnuolo, porque claramente hay una línea de jerarquía donde estaba Milei como presidente, Karina en la Secretaría de la Presidencia, Martín Lule Menem como su segundo, vamos a decir, y después Spagnuolo diciendo: yo la caja del Andis no la estoy manejando, me la está manejando Karina a través de a través de Eduardo Lule Menem, ¿sí? Entonces creo que claramente podría hacerlo. Y es lo que creo que va a hacer, digamos. Todo indica eso. De hecho, el audio, el primero que se filtra, da la sensación de eso. Las palabras que usa Diego es como diciendo: yo le dije esto, entonces ya no podría decir él no se puede presentar
No se podría presentar como alguien que dice, yo en realidad no toleré la corrupción, entonces me planté frente a la corrupción y por eso salí a decir esto. Porque si esa fuera la razón, ¿qué tendría que haber hecho él apenas se enteró o sospechó que había hechos de hechos ilícitos por parte del gobierno? Denunciar. Ese era su deber como funcionario público. Entonces, si no optó por ese camino y lo que hizo fue decir simplemente, che, Milei, fíjate, te están, ¿no? Te están choreando todo. Es una complicidad. Es una complicidad, es como lo está tratando de advertir o le estás pidiendo explicaciones. Además, cuando viste que no pasaba nada, a pesar de que se lo dijiste, tampoco denunciaste. Y no renunciaste, o sea, no renunciaste en el momento, no hiciste eso. Lo que hiciste fue básicamente ponerte en una posición donde lo que vos haces es esperás ahí, decís yo no banco esto, o ¿qué pasaba ahí? Lo que te molestaba realmente era que no te estaban dando participación en el uso de la caja de la ANDE. O sea, yo quería cobrar, sería algo así como, estoy enojado porque no me están dejando cobrar a mí esos sobreprecios, me están quitando el negocio a mí. Podría ser una de las posibles explicaciones, y esto lo pondría en posición de que la única forma que tiene de salvarse es denunciar a uno que está más arriba de él, entregar a uno para salvarse él. Porque él no se puede salvar, no se puede poner como un héroe de esta situación. En un momento habían dicho que posiblemente lo que quieran hacer de parte del gobierno, esto es un supuesto, algo que circulaba por redes sociales, era que querían quemar a Lule Menem. Que la idea era agarrar a Lule Menem y utilizarlo de chivo expiatorio para quemarlo y salvarle las papas a Karina. Pero al ser una figura que está tan cerca de Karina y tan ligada a la figura de Karina Milei, es muy difícil que después de utilizarlo como chivo expiatorio se desligue políticamente, por lo menos, de la responsabilidad, ¿no? Es que pasó algo insólito. Hace unos días, antes de ayer, salió a hablar el jefe de campaña de la Libertad Avanza. Lo tuvieron que entrevistar a él para que tenga que salir. O sea, imagínense un jefe de campaña teniendo que dar explicaciones porque ninguno de los funcionarios del gobierno podía salir a dar la cara. Ese es el problema, me parece ahí. Entonces, de hecho, la comunicación de parte del gobierno, que siempre es tan jocosa, tan abierta y tan... Sí. Adorni está en su casa con un ataque de pánico. Adorni salió a hablar como vocero de la Casa Rosada, como siempre, después de 15 días de absoluto silencio, que el vocero no salía a hablar. Es muy raro que esto suceda porque ha habido durante todo este gobierno, semana tras semana, imágenes de Adorni llamando la atención en sus salidas, burlándose de periodistas y demás. Y en este caso lo único que dijo fue, no voy a responder preguntas. Dijo que no iba a responder preguntas porque estaba ocupado. Hizo un comunicado diciendo que estas cuestiones eran falsas y demás. Y nada más, fue lo único que se escuchó. De parte del gobierno es lo único que se escuchó. Y después, lo que pasó en el linchamiento, pseudo linchamiento, porque le tiraron un brócoli. Pero lo que pasó que le decían corrupto y Milei, completamente sacado de quicio, desquiciado, le gritaba, los corruptos son los tuyos, mirando a la gente a la cara, a los propios votantes, ¿no? Es que ahí claramente la posición que está tomando como estrategia defensiva es decir, nosotros venimos a realizar un cambio, hay gente que está en contra de este cambio, que quiere volver al pasado, que es el kirchnerismo, al que tratamos de destruir y desterrar. Entonces, como nos quieren bajar, nos están haciendo esto. Esa es como la estrategia mediática. Pero ¿qué pasa? Necesitan un fusible. Y el fusible no está apareciendo, porque todos los fusibles que necesitan, todos de alguna manera, están vinculados directamente a Javier Milei. Siempre en última instancia a Javier Milei. Ya sea a través de Karina o a través de el mismo Españolo, que es amigo directo, era amigo de Milei. Digo era porque, bueno, después de esto, digamos, amigos son los huevos y se golpean, ¿no? Así que eso. ¿Te parece si vamos con los perfiles? Sí, vamos con los perfiles. El primero claramente de Karina Milei. ¿Por qué está tan complicada en esta situación el gobierno, digamos, de la Libertad Avanza? ¿Qué es lo que más perjudica? Y básicamente el rol, es decir, si Milei sacrifica a su hermana, cosa que sería muy difícil. Sí, sobre todo porque ella es el jefe. El jefe.
si Milei sacrifica a su hermana, ¿qué pasa? No hay forma de que eso no es una opción. O sea, creo que aún sacrificando a su hermana no se podría salvar de la situación. O sea, Además, hay que cortar un poco más abajo. O sea, si hacemos la metáfora del brazo, digamos, si se corta acá, tiene que bajar un poquito más acá, ¿no? Porque acá no se puede cortar. claro. Entonces, tenemos ahí a Karina. Karina es secretaria general de la presidencia, o sea, ella tiene un rango ministerial, más allá de que al principio se decía, se especulaba como que ella no tenía en realidad un rol tan declarado, pero hoy tiene un cargo formal. ¿Cuáles son cuáles son sus credenciales, digamos, para ocupar este cargo? Tarotista, creo que era tarotista, ¿verdad? Vos sabés eso. Tarotista y pastelera. Pastelera. Y coimera. Y mira, También. sí, torta de coimas, torta de billetín. Ella básicamente es la máxima asesora y estratega política del presidente. O sea, Ok. y esto lo ha dicho el propio presidente. O sea, ella se negocia todo con Karina, le deja todo a Karina. Si tienen que hablar con él, arreglen con Karina, esa es su postura. Sí. Fue básicamente controla justamente el acceso a Javier Milei, controla su agenda, supervisa la gestión de fondos estatales y del partido y diseña políticas públicas y alianza. O sea, básicamente es la estratega electoral. ¿Quién va acá? ¿Quién tiene determinado cargo? Sí, es quien está detrás de todo lo que pasa en La Libertad Avanza. También se decía que en una época ella era la que cobraba para que la gente se pudiera reunir con Milei. Exacto. Se llegó a decir. El problema es que encima, fíjense, el relato del gobierno. Pensemos en esto. El gobierno de Milei se planteó como un gobierno que estaba en contra de la casta, en contra de la dictadura, en contra de esto de nombrar a amigos en el poder o familiares, ¿no? Claro. Él, para poder nombrarla a Karina Milei en su puesto de secretaria, tuvo que modificar, ¿sí?, un decreto, una resolución que se lo impedía. Entonces tuvo que modificar una ley para impedir, que le impedía nombrar a su hermana Una ley justamente. anticasta para que... O sea, tuvo que hacer eso. Entrar a la tuvo que casta. tuvo que modificar una norma para que poder designar a su hermana como secretaria. O sea, no, si hay algo que es casta, no sé qué es más casta que eso, que modificar una resolución, una norma para poder nombrar a un familiar en un cargo que no podías. Bien. ¿Cómo está relacionada al caso entonces ella? Y en el caso de este caso no hay forma de desligarla, o sea, los audios la vinculan directamente porque sería la principal destinataria de estas coimas que estaban y que tenían al laboratorio, a la droguería involucrada, ¿sí? O sea, estaba el laboratorio, la droguería, la Andis, pero de alguna manera todo eso que se cobraba como retornos iba directamente o pasaba o llegaba de alguna manera a Karina, ¿sí? En fin, de alguna manera llegaba ahí. Después podemos analizar el siguiente perfil, que sería el de... Martin Menem. el querido Martín. Martín es aparte de ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, es el vicepresidente de La Libertad Avanza. Y algo que me olvidé de mencionar en el anterior, Karina es la presidente del Partido de La Libertad Avanza. Como... Y si Martín es el vicepresidente de La Libertad Avanza, yo no sé cómo pueden... A ver, una operación contra Martín... O sea, que la idea sea poner esto que planteabas vos, Ian, querer usar querer sacar a Menem de lugar, digamos, liberarse de Menem, y es bastante difícil que esa sea la intención, a mi entender, porque no hay forma de sacar o desligarse de Martín Menem sin quedar ellos de alguna manera involucrados o quedar pegados a él. Sí, y tampoco te puedes desligar de Lula, básicamente porque son familia, tienen todo el mismo apellido y deben manejar los mismos intereses. Por otro lado, los Menem, ¿hace cuánto están en la política? Hace años. Sí, Hace por lo años. menos... Por lo tanto, desde los 80, mínimo. La Libertad Avanza de nuevo no tiene nada. O sea, nuevamente se cae el relato este de que venían a hacer lo nuevo, que venían a combatir la vieja política, porque en realidad se quedaron todos. Es decir,
tienen a Patricia Bullrich y tienen a Martín Menem. O sea, si Menem no le suena a nadie, pero Menem es le tiene que sonar a todos en la política, digamos. Están hace años en el Estado. Expresidente que estuvo procesado por venderle armas a Croacia, entre otras cosas. Además, a Ecuador también. Fue criticado por nepotismo, o sea, lo nombró a su sobrino de 23 años en un cargo clave en diputados. Y eso, digamos, es algo que no se puede desmentir. Contratos familiares, o sea, lo han investigado, al menos periodísticamente, por adjudicaciones estatales a empresas vinculadas a su familia. Entonces, de alguna manera... Es la casta más casta. No hay más casta que todos estos personajes, digamos. Si avanzamos un poquito, llegamos a Eduardo. Eduardo es clave, ¿sí? Lule Menem, que de paso sea de caso es el subsecretario de la gestión institucional y que depende de Karina Milei. Entonces, cuando lo vinculamos a la Andis, ¿sí? Los audios lo mencionan como el presunto cerebro del esquema de retorno supuestamente designado operadores en la agencia. ¿Esto qué tiene que ver con esto? Eduardo Lule Menem, lo que tiene es que tenía como lo que se dice el know-how, ¿viste? En el ámbito de las empresas, vos, el know-how, el saber cómo. Saber cómo chorear. Ese era el conocimiento que tenía y por eso Karina lo necesitaba. O sea, llegaban al Estado, Karina tarotista y pastelera. Obviamente que si sus intenciones eran... Sí, él es el que conocía el medio, digamos, el medio de la política. Él conocía. ¿Y por qué lo conoce? ¿Porque es una persona nueva en la política? No, porque está hace 40 años en la política. 40 años. ¿Querés saber por qué le dicen Lule? Y eso es lo que yo quería saber. ¿Por qué dicen Lule? Mi fuente es la revista Noticias. Les quiero decir, si esto está mal, es culpa de ellos, no mía. Citando la fuente está re bien. Citando la fuente, sí. Se llama Eduardo Menem, pero todo el mundo lo conoce como el Lule, porque su nombre se confunde con el de su tío, ex senador y hermano del expresidente Carlos Saúl Menem, que también se llama Eduardo Menem. Pero, ¿sabes qué? Lule tiene dos particularidades. La primera es que su nombre completo es Eduardo Menem Menem. ¿Por qué? Porque sus padres eran una suerte de primos lejanos que se casaron en Siria antes de venir a la Argentina. Su papá se llama Mohamed Menem y su madre se llama Fátima Menem, así que él es Eduardo Menem Menem. Es un Menem al cuadrado. No tengo que todo el mundo se esté tocando su testículo izquierdo y su teta izquierda en este preciso momento, porque un Menem al cuadrado es lo peor que puede haber en el mundo. Traeme ibuprofeno porque después de que me hiciste, me lo tuve que tocar, me va a doler 5 días. La segunda particularidad, para que esto no termina, la segunda particularidad es que es el Menem que lleva más años en la función pública nacional. Desde 1984. Él tiene antigüedad. Él es como el meme ese del Señor de los Anillos, creo, que le dice: yo estuve ahí cuando ocurrió la No, es de Narnia. Es de Narnia. No necesites las antiguas escrituras frente a mí, yo estuve ahí cuando fueron escritas. Es eso, exactamente, es eso. Ahora, yendo puntualmente a esto que vos decís, que es muy importante, esta cuestión de que el eslogan político de La Libertad Avanza es que quieren eliminar a la casta de la política. La vicepresidenta es Victoria Villarroel. El presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem. El segundo al mando después de Karina Milei, que es la secretaria presidencial, es Lule Menem Menem. Menem. Quien está desde el año 84 en la política argentina. O sea, ¿cómo con estos personajes uno... Seguimos. Patricia Bullrich, Expert... Todas las figuras que están dentro de La Libertad Avanza. Ella se llama Patricia... Sí. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Luro Pueyrredón, sí. Ah, Pueyrredón, nos tenía que decir. No hay más casta que La Libertad Avanza. No existe. No hay más casta que La Libertad Avanza. No hay. Es impresionante cómo quieren desligarse de un concepto que está totalmente arraigado desde el origen del partido político que están generando. Y el jefe de campaña... No sé cómo, la cara, pero de piedra la tiene. No sé cómo, honestamente yo no sé, quiero saber quién es el coach del jefe de La Libertad Avanza y lo quiero contratar. Porque
el tipo diciendo... Sabe cosas él. El tipo diciendo ahí en una entrevista ahí, no me acuerdo si era en TN, La Nación Más, uno de los dos medios, diciendo, no, nosotros claramente lo que queremos hacer es un cambio y hay personas que están intentando ir contra ese cambio y es por eso que nos salen a atacar. Eso lo decía con una seguridad y era la respuesta A, pero acaban de mencionar que hicieron una auditoría por parte de las Andis, donde se comprueba, de la Andis, que se comprueba que el 30% que el medicamento, digamos, que vendía, digamos, la Suiza Argentina. La Suiza Argentina era 20%, 30% más caro cuando se lo vendía a la Andis que cuando se lo vendía al Ministerio de Salud. Entonces, si el mismo medicamento, por el mismo proveedor, al mismo laboratorio. Al mismo estado, digamos, porque son... Al mismo estado, porque... Docentes... Ministerio de Salud... Del Estado, sí. Andis, a través del programa Incluir Salud. Si estaba 30% más caro, había algo raro ahí, ¿no? Porque era 30% más caro con uno y 30% menos con el otro. Esa es la gran pregunta que no pueden responder. Y lo acaba de decir el mismo que hizo la auditoría. Es decir, ahora vamos a ver el interventor de la Andis. Y llegamos finalmente a nuestro amigo y queridísimo Diego Spagnolo. El ex amigo. ¿Alguien tiene un ex amigo por ahí? ¿Tienes amigos? ¿Historias de ex amigos? ¿Sí? Tengo... Podemos hacer un programa de ex amigos y se lo dedicamos. Mirá dónde estoy. Y ahí con todo el récord del mundo. Y vos dónde debes estar, ¿no? Es como, yo estoy acá y te lo puedo decir y vos no. Ian es mi ex enemigo. Algún día hablaremos de eso. Bueno, pero esas son las historias típicas, ¿no? Es como los héroes siempre están ahí, ¿no? Como que eran enemigos y después se terminan siendo amigos, ¿no? No siempre. No siempre, pero en las buenas historias sí. Es que los dos somos como antihéroes, en realidad. Sin comentarios por mi parte al respecto de eso. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién era? Bueno, era el director ejecutivo del Andis. ¿Sí? Y digo era nuevamente porque fue destituido. No se fue muy bien, digamos. Se fue mal. Entonces ya no es amigo de Javier. Ahí dice abogado de Javier Milei. E intenté varias veces decirle a mí que ponga fue. Pero no importa. Fue el abogado de Milei. Obviamente que no te había entendido esa parte. ¿Dónde estaba el fue? No creo que siga siendo el abogado porque... Es como, sería raro que lo siga haciendo, aunque capaz que nos enteramos que lo sigue siendo y era todo un armado esto, pero no creo. Básicamente la controversia del querido Diego se debe a que es el que supuestamente grabó justamente el audio, así que lo involucra directamente a Diego el hecho y es donde el audio donde filtra justamente el hecho de corrupción. No hay mucho más que agregar, creo que sobre Diego se ha dicho mucho, es el amigo del presidente. Podríamos decir las pruebas que lo involucran, las veces que fue a ver la ópera o a escuchar la ópera con Javier Milei, creo que algo así como más de 21 veces. Hay un montón de anécdotas. La cantidad de fotos que hay, la cantidad de fotos y videos que hay de ellos dos juntos. De ellos dos también, y con otros personajes más muy, muy extravagantes. Y muchas fotos también estilo selfie, o sea, una cuestión muy cercana, ni siquiera es que fotos tomadas de periodistas. Mira, ¿cuántas fotos tenemos nosotros juntos, Ami? Nos conocemos hace 14 años. 10 fotos tenemos. No sé ni cuántas tenemos, pero son muchas menos de las que tiene Española con Milei. Porque yo estoy contando fotos que yo te haya sacado a vos o que vos me hayas sacado a mí. Y no siquiera fotos juntos tenemos fotos 2. Juntos debemos tener 2 fotos, sí, pero 2 fotos. Estos seres tienen en un par de años 40 fotos juntos. ¿Cómo no vas a ser amigo? Sos amigo, claramente sos amigo. Y ahora se quieren desligar cuando las papas queman, claramente. Sí. Así que no hay forma, no sé qué decir de Diego, porque la verdad es que intentar desligarse de Diego es como nuevamente esto de cortar más abajo. La verdad que cortaron, pero cuando cortaron se cortaron. No hay forma de que cuando se desligan no sirve de fusible. O sea, no sirve de fusible de cambio. O sea, la narrativa del gobierno para intentar desligarse de estos hechos no cierra por ningún lado, siempre está vinculada. Bueno, digamos que algo citando otra vez a Tomás Rebord, decía que esto lo ponía Cuca
porque decía, en la cosa de vialidad, Cristina tenía que saber lo que hacía hasta el último tipo de vialidad, hasta el que limpiaba. Pero acá Milei no puede saber lo que hace su grupo de amigos y su propia hermana. Si eso no es doble vara, no sé qué es, así que no tengo forma de... No sé, se me acabaron los argumentos. Yo Esto hoy no- estoy la faraona y hay que decir... Acá hay audios de Españolo, que es amigo de Milei, diciendo que Karina se llevaba el 3%, y eso a los libertarios no les parece suficiente prueba cuando hacían espamentos por el cuadernito Gloria, que tiene las hojas que parecen La papel de fotocopia. arroz, de un chofer que escribía una novela en sus tiempos libres, y eso les parecía telenovelesco. Prueba irrefutable. Irrefutable. El chofer este debe ser un investigador privado de la CIA. ¿Cómo se Pero llama ahora la estos boluda audios- esta, la del carpetazo de la semana? Ah, la verdad que no me acuerdo, pero es una estúpida. La odio más que a Nodal. Mirá lo que te digo. Más que a Sí, Cristian Nodal. Yo la detesto. Detesto. Porque aparte, ¿sabes qué? Hace quedar mal a los otakus. Hace quedar... Todos de la libertad avanza hacen quedar mal a los otakus. Yo creo que los otakus se hacen quedar mal a sí mismos mucho. Eso ya es mucho. Esa es la próxima No, la columna de quiero, Ami. no quiero quedar como ¿Por qué defensor no? de Lilia Moin, Yo pero... creo que deberíamos hacer una columna en la que yo por primera vez me voy a sumar a la mesa y voy a hacerla con vos, que es ¿por qué los otakus se quieren enterrar solos? No, y aparte es nuestra conversación recurrente. La gente obviamente no ve nuestras conversaciones privadas, pero son todo el tiempo Menos mal. sobre esto. Menos mal que Menos no mal que no la ven. Menos mal que no las ven. Yo no entiendo igual o sea, esta obsesión con nombrar gente... ¿Son todos obstáculos que los cargos de presidente o pueden ser otros rubros No. también? Es No, como- no. Aparte, yo quiero decir algo. Hay mucho otaku seguidor de Milei, but no todos los otakus son seguidores de Milei, claramente. Solamente los peores otakus son seguidores de Milei. Son los que no entienden las tramas. No, pero hay que decir esto. En la comunidad más grande de otakus, que son los que menos participan en las conversaciones generales de redes sociales y demás, porque el otaku tiende a ser muy introvertido. Sí. Y el libertario, cuando empieza a haber mucho bullicio, también tiende a la introspección y al no querer decir nada. Ahora estamos todos los cuca, me incluyo, No sé. en redes sociales, palo, y no aparecen por ningún lado los libertarios. Cuando hasta hace una semana hacías un comentario, subías una cosa, aparecían 50. Ahora no hay nadie, están todos callados. Es que los mandaron, sí, apretaron el botón de bots y dijeron que deje de funcionar, y a los trolls le dijeron, nos callamos muchachos porque no podemos decir nada. A mí lo que me llama la atención es el cambio radical que hay ahora en las posturas de los que quedaron y de los bots que quedan y de los trolls que quedan en las redes sociales, que es esta cuestión de miren lo que son ellos, son unos violentos, son gente horrible. Y cuando hasta hace una semana estaban diciendo bala, que iban zurdos van a correr, que no sé qué, que esto que lo otro, subían fotos de Falcon Verde a Twitter y Comentaban que había que cometer femicidios / A-words contra mujeres del campo nacional y popular muy livianamente en comentarios en Twitter. constantemente. Constantemente, pues son una manga de incels. Es que la cuestión de los hechos de violencia frente a Milei, uno puede repudiar la violencia, sí, pero a ver, tiene todo un límite ese repudio a esa violencia, porque acá el problema es el siguiente. Tenemos a un presidente que veta una ley que iba a financiar a las personas con discapacidad, Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. con el argumento de que estaba mal destinado, se hacía mal uso del dinero porque había personas que supuestamente, personas a las que les falta un brazo, personas que Sí, no sí, sí. ven, que están en silla de ruedas, que supuestamente O que tienen... se las dieron mal. Sí, o sea, sí. se las dieron mal a esas Que pensiones. tienen discapacidades no visibles. También, eso te iba a Discapacidades no decir. visibles. Está lleno. De hecho, hay muchas imágenes, mucho contenido de lo que se está hablando, de este argumento que tiraban tan libremente los libertarios de hace 15 años atrás había 75.000 registrados discapacitados y ahora hay un montón más. ¿Cómo puede ser? Y vos ves las cifras y en Argentina hay 10 veces más discapacitados de los que están registrados y de los que están recibiendo en este momento alguna ayuda del Estado. Es terrible la cantidad de gente que está en este momento sin recibir una ayuda, sin ser contemplada de forma estatal.
Y aún así ellos dicen que es mentira, que esta gente no existe, que la mitad son casos inventados. ¿Cómo puede ser que...? Hay muchísimas condiciones que son discapacitantes. Bueno, acá en este mismo canal hay un programa que se llama Los Rengos del Conurbano, donde personas con discapacidad hablan desde su punto de vista, de personas con discapacidad básicamente, y ellos mismos, ninguno de ellos tiene una discapacidad visible. Exacto. En este sentido, obviamente, por ahí sí, en una cuestión de trato, de más atención, bueno, ves que uno tiene un implante coclear, por ejemplo, pero en realidad ninguno de ellos tiene limitaciones motrices claras, y sin embargo, sí tienen discapacidades, y sin embargo también están militando esta cuestión de la ley de emergencia en discapacidad, y también están sufriendo estos vetos, y son siendo reprimidos por la policía. Siendo reprimidos por la policía, nuestros propios compañeros. Les mandamos un saludo a los Rengos del Conurbano. Ahí está, le mandamos un saludo a Aníbal y compañía. Aníbal y a los muchachos. Pero este gobierno pretende que después de pegarle a estas personas, a las que las desfinanció, o sea, a las que les quitó el derecho a tener un medicamento, el derecho a tener una atención mínima cuando no cuentan con algún tipo de obra social o ayuda de sus familiares, pretende que después de haberle pegado a esas personas, haberlas hecho ir a un lugar. Hay el caso de una madre que va con su hijo. Ella es persona con discapacidad visual y tiene a su hijo en silla de ruedas. Y el hijo le indicaba a la madre cómo llegar. O sea, sometió a la población a una situación así y él quiere andar por la calle tranquilito, caminando, sin que nadie le tire un piedrazo. Muchas personas denunciaron que fue altamente revictimizante esta situación, porque era como que un poco más, lo describían como, me preguntaban, a ver, ¿no te puedes parar? Tipo, para ver si era verdad que no podía, y no. Y tenía situaciones después encima de burla, porque encima hay un audio que se filtró que es también de Diego, que yo le hablo como si fuera mi amigo, ¿no? Claro. No, por favor. ¿El enemigo de mi enemigo? No. Pero el audio dice, básicamente lo trata de boludo al señor, se me fue el nombre, Adorni, ¿no? Adorni. Lo trata de tonto porque le dice, yo le dije a Adorni que la radiografía esa del supuesto perro que presentaron para pedir una pensión y para que le den el beneficio, no era cierto eso, que se había presentado pero que no le dieron la pensión. Y después este boludo sale a decir que sí se la dieron en una conferencia de prensa. O sea, ni siquiera tenían esa coordinación. O sea, porque Adorni lo hizo de tonto. O sea, es de... Bueno, y yendo justo a este caso que vos nombrás, de la cuestión de los piedrazos y demás, después la persona que iba con Javier, candidato creo que es, que salió a hablar en TN, si no me equivoco, y a decir justamente con un fallido que ya es hasta gracioso. TN medio cuca, claramente. TN medio... Bueno, pero en este caso estaban dándole bastante vuelo igual todavía, ¿eh? Le estaban dando hilo para que teja tranquilo su trama y decir, bueno, esto fue intento de magnicidio, esto es terrorismo, utilizando todas estas palabras rimbombantes que le gusta para decir que a Milei le tiraron un brócoli. Pero en este caso lo que dice, esta gente son discapacitados, dijo. En televisión abierta nacional dijo, esta gente son discapacitados. Usó como insulto y lo está... Bueno, ahora no tenemos al INADI. En algún momento el INADI se encargaba de que frente a una situación así... Pero más allá de que no está la figura del INADI ahora para intervenir, el hecho de que en medio de todo este revuelo, esto que sucedió de que le tiraron cosas y demás, también tiene que ver con que salió como si nada el gobierno sin haber dado ninguna explicación con respecto a los quilombos que hay con discapacidad. Que salga y diga, estos son discapacitados. Sí, son los discapacitados que ustedes están sacándole la plata, vetándole las leyes y pegándole los miércoles en las movilizaciones. Esos mismos discapacitados son los que te van a apedrear. Y no te van a pelear por cualquier cosa, porque te van a pelear porque además de que le sacaste todo esto, además de que los cagaste a palos, nos enteramos que
la Andis estaba involucrada en un esquema de coimas. O sea, esté Diego o no siendo un beneficiario directo de esas coimas, se nota que estaba enterado porque lo dijo. Sí. Segundo, ¿quién está involucrada? La hermana del presidente. Fin. Es como, si la hermana del presidente es quien está involucrada en esta situación y a las personas con discapacidad le sacaron todos estos derechos, los cagaron a palos. Obviamente no puede pretender el gobierno salir, que sus funcionarios y el mismo presidente pueda caminar por la calle tranquilo sin que le tiren una piedra o sin que nadie diga nada. Pretenden que la gente les tire flores cuando de parte del Estado están ejerciendo un montón de violencia contra el mismo pueblo. Bueno, no, o sea, la violencia no está bien, pero básicamente es lo que te puedes esperar cuando haces las cosas que haces. Exacto. Ahí tenemos otro personaje importante, dos personajes, los hermanos Kovalipker, no sé cómo se pronuncia. Kovalipker. Son los dueños de la droguería suizo-argentina. Y acá donde tenemos que prestar atención también, y nuevamente con esto de la vieja política, la idea de la casta. Son empresarios de larga trayectoria y que están muy vinculados a Mauricio Macri, ¿no? Su empresa. ¡Qué raro! ¿No? Su empresa es Estenaria y una de las mayores del rubro farmacéutico. ¿Podemos decirle a Ian que diga lo suyo? Decí lo tuyo, Ian. El gran responsable de todo esto es Mauricio Macri. La botonera analógica funciona perfectamente. Porque no hay historia que contemos en este programa que en última instancia no tenga a Mauricio Macri involucrado y presente. ¿Qué era básicamente el rol de esta droguería? Son los principales proveedores de medicamentos, ¿sí? E insumos médicos para en el Estado en general, pero especialmente para la Andis. ¿Cómo era este esquema, básicamente? Tenemos los laboratorios. Esto hay que entenderlo bien para que las cosas no queden en el aire. Están los laboratorios. Los laboratorios se encargan de producir determinados medicamentos. Luego la droguería se encarga de la distribución, ¿sí? Le provee al Estado esos medicamentos. Para proveerlos se tienen que presentar a una determinada licitación que abre el Estado y dice, bueno, de todas estas droguerías, esta es la que me lo va a proveer. El tema es que de todos los proveedores hay un dato que es algo así como el 50% de todas estas licitaciones la ganaba esta droguería. O sea, claramente había una suerte de proveedor privilegiado del Estado. Llamativo. Exacto. ¿Y qué hacía esta droguería? Bueno, al parecer, según lo que dice Diego Spagnuolo, lo que ocurría era que Lule Menem, por orden de Karina, lo que hacía era básicamente decirle a esta droguería: está bien, te doy la licitación, te doy este poder para comprar los medicamentos a los laboratorios y después distribuirlos, pero tenés que darnos un retorno de algo así, pedirles un retorno del 8%. Es decir, esto infla el precio para que después el laboratorio, la misma droguería le devuelve de lo que le cobra a los laboratorios un porcentaje IVA para Karina, que era lo que básicamente para financiar los gastitos de Karina y la Libertad Avanza. Así que eso es básicamente la situación que tenemos descripta, y es algo que nomás quiero avanzar una placa más y ya finalizamos con esto, y es la cuestión de la que sigue, que es el que sigue, perdón. ¿Cuántos había? Alejandro Vilches. Sí, Alejandro Vilches. Había muchos por las dudas. Claro. Por las dudas siempre es bueno. Alejandro Vilches es básicamente el interventor actual de la Andis y es el que realiza una auditoría en este caso. Y de esta auditoría lo que lo que pudo más o menos comprobar, entre comillas, es que hubo algo así como un sobreprecio del 30%. Es decir, un mismo medicamento un mismo medicamento que compraba el Estado, cuando se lo vendía la droguería, cuando la droguería le vendía el medicamento a el Ministerio de Salud, costaba un 30% menos que cuando se lo vendía a la Andis.
lo que da cuenta de que hubo irregularidades en la Andis. Después habría que probar, y esto es lo que está en investigación, si efectivamente esos sobreprecios estaban o no justificados. Todo indicaría que no. ¿Por qué cobrar un 30% más en un caso o en otro? Después, ¿a dónde iba ese dinero? Y por orden de quién se cobraba ese dinero. Y eso sería toda la ruta que hay que hacer para justamente determinar quiénes son los responsables penales de esta situación. Así que bueno, esto era lo que teníamos para presentar respecto de Alta Coimera y Carina Depósito.